Nosotros sabemos que Dios es bueno. ¿Quién de aquí sabe que Dios es bueno? Dice la palabra que Él se complace en hacernos bien. Él se deleita en hacernos bien. Él tiene un deleite, no hace porque está obligado, Él no está obligado a nada, pero Él se deleita en tener misericordia. Él se deleita cuando responde una necesidad, una petición tuya. Él se deleita con tu gozo. Él quiere verte prosperada en todo. Eso dice la palabra. Amado, yo deseo que prosperes en todo. Él está dispuesto. Dios ya entregó todo. Es que no nos lo va a dar. Es que ya lo dio por medio de su Hijo Jesucristo. Él ya dio todo. En Cristo nosotras podemos ser plenas. En Cristo nosotras podemos sentirnos llenas. En Cristo nosotras, unidas a Cristo, tenemos identidad. Unidas a Cristo tenemos propósito de vida, hermanas. Tenemos significado de nuestra vida. Y nosotros tenemos ese entendimiento. Pero ¿por qué, Sara, hay personas que se lucen más victoriosas? Porque hay personas que lucen más gozosas, porque hay personas que vemos que están en conquista constantemente, sí enfrentando problemas, pero vemos cómo son victoriosas de ese problema. Inclusive en las situaciones difíciles las vemos fuertes, las vemos sonriendo, las vemos plenas, las vemos seguras de obtener la victoria en aquello que ellas están pasando. ¿Qué sucede? Pues resulta que nosotras, hermana, tenemos que hacer algo al respecto de aquello que nosotros estamos buscando. Existen dos tipos de personas: quienes se sientan a ver qué sucede y cómo Dios responde a las necesidades, cómo Dios transforma sus hogares. Y está la otra mujer que le cree a Dios, que está llena de fe, que conoce a Dios y sabe que es bueno, pero que va a hacer que las cosas sucedan. Está esa mujer que dice: Señor, yo sé que tú eres bueno, conozco tu palabra, sé que gozo de tu protección, sé que gozo de tu provisión, sé que gozo de tu amor, Señor, pero yo me voy a unir a ti, voy a unirme a Cristo, voy a ser obediente porque la parte que a mí me corresponde la voy a realizar. Esa es la diferencia, hermana, que hay mujeres y hombres que unidos a Cristo entienden que hay cosas que ellos tienen que pelear. ¿Estamos de acuerdo? Dice Deuteronomio que las bendiciones nos alcanzarán. Es cierto, pero también la Biblia dice que el que busca, encuentra, que al que llama, se le abre, que al que pide, se le da. Entonces la Biblia nos enseña que hay una parte que nosotros tenemos que realizar. Repito, Dios ya hizo todo por medio de su Hijo Jesucristo. Tú y yo fuimos perdonadas, fuimos salvas, tenemos acceso al trono, Él ha proveído de todo, pero tenemos que vivir, dice la palabra, una batalla. ¿Quién ha leído esta parte en la Biblia que dice que nosotros peleamos una batalla? ¿Alguien conoce cuál es esa batalla? ¿Alguien conoce? Es la batalla de la fe, hermana. Nosotros estamos librando una batalla y la batalla es de la fe. Es mantenernos erguidas, es mantenernos creyendo, es mantenernos productivas, es mantenernos en adoración, es cuidar lo que hablamos, es tener una vida devocional a pesar de las circunstancias. Hay muchas cosas entonces que tal vez no estamos logrando porque no estamos haciendo nuestra parte. Hay cosas que tal vez están atoradas en nuestra vida. Así lo vemos, así lo sentimos, porque tal vez no estamos generando la conducta, el comportamiento que Dios está esperando de nosotros. Las que son mamás aquí entienden perfecto
que hay cosas que se les otorgan a los hijos siempre y cuando presenten o desarrollen un comportamiento. Si estamos de acuerdo, hay cosas que tú dices, mi amor, eso no te lo puedo entregar hasta que hagas esto, hasta que tengas esta edad, hasta que tengas esta madurez. Lo mismo sucede con Dios. Dios es nuestro Padre, nos ama y Él está muy interesado en formarnos. Él no está interesado en malconsentirnos, malcriarnos. Él está muy interesado en nuestro corazón, nuestro crecimiento, nuestra madurez. A Él le interesa perfeccionarnos. Él quiere darnos, pero a Él le interesa que nosotros tengamos la capacidad, la madurez, el corazón para recibir aquello que nosotros estamos pidiendo. Es ahí donde nosotros tenemos que colaborar con Dios. Y el convertirnos en mujeres estratégicas tiene que ver con esto que les platico. Tiene que ver con ser mujeres que tienen un plan de acción para lograr aquello que se propone. Y es que les voy a leer el concepto de lo que es la estrategia y lo que significa ser una mujer estratégica. Pon mucha atención. Estrategia, la definición es arte de dirigir las operaciones militares. Arte de dirigir un asunto. Eso es ser estratégico. Esa es la estrategia. Es un arte de dirigir las operaciones militares. ¿Qué es entonces ser una mujer estratégica, Sara? ¿Cómo lo definirías? Escúchenme muy bien. Una mujer estratégica, entonces, es aquella que está dispuesta a dirigir sus acciones, a emprender para cumplir un objetivo. La mujer estratégica sabe que ella va a hacer algo. No solamente pide, es lo suficientemente madura para entender que el cumplimiento de eso que ella desea tiene que ver con que ella va a tener que realizar algo. No solamente pide, no solamente ora, no solamente está leyendo el versículo, es que ella sabe que el cumplimiento tiene que ver con que ella cambie algo en su conducta, cambie algo en su pensamiento, haga algo diferente en su vida, sacrifique cierta cosa. Y estamos dispuestas a eso. Eso es la mujer estratégica. Va a dirigir sus acciones porque quiere lograr algo. Amadas, pedir sin hacer nada es iluso. Es una actitud muy mediocre de nuestra parte. El hecho de decirle a Dios, aquí estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas, es honroso, es humilde, es maduro, y nosotras tenemos que aspirar a ser esas mujeres. Sara, pero yo no tengo esa madurez de la que tú hablas. Yo acabo de llegar a la iglesia. Mira, Sara, yo estoy pasando por una situación de depresión. Oye, Sara, mira, yo estoy en una situación de enfermedad. Es que eso que tú me estás diciendo a mí se me dificulta. Realmente me parece muy complicado emprender una acción por la condición que yo tengo. Querida hermana, siempre hay algo que nosotros podemos hacer. No les estoy hablando que todas podemos dar en la misma medida, porque eso no es cierto. Vamos a dar conforme a lo que se nos ha dado y conforme a lo que hemos entrenado, disciplinado, madurado, pero siempre hay algo que tú puedes hacer. Elevar un pensamiento diferente, hablar diferente desde donde estás, ahí desde la cama del hospital, ahí desde la situación más complicada, levantarte más temprano, ponerte un horario para leer la Biblia, sonreír más,
hablar la palabra de Dios, acercarte más a tu hijo, meterte a estudiar. O sea, siempre hay algo, hermana. Siempre hay algo que yo puedo hacer. Aquí lo importante es que yo tenga el corazón y el entendimiento para decirle a Dios, va, Señor, yo voy a colaborar. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros podemos hacer, viene de Dios, hermana. A Dios no le damos nada que no hayamos recibido. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos otorga la fuerza y Él nos otorga la capacidad. De Él viene la capacidad. Nada le damos de nosotros. ¿Sí me explico? Pero a todos se nos ha sido dado algo. Alguien dice aquí, a mí Dios no me ha dado nada, Sara, por eso yo no puedo ejecutar una acción distinta, por eso yo no puedo emprender un plan de acción, porque a mí Dios no me ha dado nada. ¿Alguien de aquí puede decir eso? Nadie, nadie. Tuvimos salud, tenemos una casa, tenemos un trabajo, tenemos finanzas, tenemos una familia. Algo podemos hacer con lo que el Señor ya nos ha dado. Y en la medida que nosotros multiplicamos eso que Dios nos ha dado, hemos de recibir más. Eso lo hemos visto a lo largo de todo el año. Entonces, ser mujer estratégica es tener el entendimiento que yo tengo la capacidad de producir. Fíjense lo que le voy a decir, y a veces le choca esto a las personas, pero es una realidad. Yo tengo la capacidad de producir el milagro. No es en mi fuerza, hermana, es que no estoy confiando en Sara, es que estoy confiando en el poder que actúa en mí. Pero yo tengo el poder de parte de Dios para que se produzca el milagro. Tenemos que empezar a creer así acerca de nosotros. El mundo no necesita una iglesia con una falsa humildad. El mundo no necesita eso. El mundo necesita que la iglesia se levante determinada, poderosa, que imponga manos sobre enfermos, que declare la verdad de la palabra, que sea fuerte en sus convicciones, que crea que Dios existe, que hay un Dios y que es poderoso, que es milagroso. Pero si no lo vivimos en nuestras propias vidas y somos débiles, timuratas, inseguras, ¿cómo es que el mundo va a creer? ¿Cómo es que al mundo lo vamos a impactar? Entonces, una mujer estratégica sabe que todo lo que es primeramente de adentro hacia afuera, todo lo que es está provocando algo en el ambiente. ¿Quién sabe que todo lo que somos y todo lo que hacemos está provocando algo en el ambiente? ¿Usted sabe que usted provoca algo cuando llega a su trabajo? Tiene que producirse algo. Es mucho lo que usted carga, hermana. Es la presencia de Cristo, es la presencia de Jesús dentro de usted. Es mucho lo que usted carga para que usted llegue a su trabajo y no se produzca algo. Es mucho lo que usted carga cuando usted decide hablar con su hijo. Es mucho lo que usted tiene. Es necesario de ser conscientes de eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está produciendo el cambio? ¿Por qué no logro? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Cuál es ese cambio que yo tengo que provocar? ¿Qué es eso que tengo que aprender? ¿Qué es esa actitud que tengo que mejorar? Porque es mucho lo que cargo. Es la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces, como mujeres estratégicas le damos toda la honra a Dios, glorificamos a Dios, pero entendemos, Señor, es que soy tu instrumento. Es que yo soy una vasija que te porta. O sea, me ven a mí y te pueden ver a ti, Señor. A pesar de la dificultad, Sara, a pesar del error, sí, hermana, a pesar de eso, Dios es tan maravilloso, tan extraordinario, que elige vasos a veces insignificantes, a veces tan débiles, de tantas malas características que pudiéramos tener, pero Él se glorifica. Él se glorifica. Y entonces la gente empieza a ver a Cristo en mí. Sara desaparece porque la gente sabe que Sara, Juanita, Ale, Ana, lo que dijo ahorita Bere, es débil, es una persona. Pero en Cristo es cuando la gente empieza a ver, wow, o sea, yo nunca pensé
que ella pudiera formar esa familia. Yo nunca creí que ella iba a triunfar sobre ese trauma. Yo nunca pensé verla segura. Yo nunca pensé verla sonriendo. Yo nunca pensé verla concluyendo una carrera. Yo nunca pensé, Sara, verla en esa condición económica. Es que es Cristo en ella. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tuvo que hacer esa mujer? ¿Qué estrategia tuvo que seguir esa mujer para que las cosas de Dios se dieran en su vida? Dice Proverbios 24:6, la guerra se libra con buena estrategia, con muchos consejeros se logra la victoria. Debemos de tener estrategia, hermana, estrategia. Ya le expliqué qué es la estrategia, es dirigir las acciones hacia un propósito. A veces yo he escuchado que dicen, no, es que los hijos de Dios no debemos de ser estratégicos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Es que no se contradice. A veces le tenemos miedo a utilizar estos términos que nos pueden ayudar, hermana, a ministrar y a enseñar a otras personas. A veces queremos pretender ser tan espirituales y le tenemos temor a utilizar estos términos cuando en realidad nos ayudan a comprender a que otras personas que tal vez no tienen un lenguaje de iglesia como nosotros nos entiendan. Y la estrategia no es más que eso, tener la fuerza para dirigir un plan de acción. Hermana, hay mujeres que se paran en la brecha y van delante, a la delantera en sus familias, dirigiendo un plan de acción. Hay mujeres que se paran a la delantera, delante de sus hijos, dirigiendo cómo debe de ser la conducta de sus hijos. Si usted es así, usted es una mujer estratégica. Pero si usted está atrás, escondida, retraída, esperando que alguien haga el cambio. Les digo a mis pacientes, sobre todo en la terapia de pareja, se da mucho esto, mucho se da. Pues que cambie él, pues que cambie ella. Pues ahí se van a quedar, señores. Tiene que haber alguien estratégico en el matrimonio. Tiene que haber alguien con un pensamiento diferente. Es que voy a hacer que sucedan las cosas. Pero es que la situación con mis hijos, usted no sabe, Sara, cómo es la situación con mis hijos. Tiene que haber alguien que se levante creyendo y que empiece a hacer algo distinto en casa. Esa mujer estratégica que va a la delantera, que se pone en la brecha, que defiende su espacio, su territorio, su familia, su trabajo, su salud, porque entiende que tiene el poder, que ese poder le ha sido concedido de parte de Dios. Vamos a ver, antes de darles los consejos, los puntos a seguir, vamos a ver una historia en la Biblia. Vamos a hablar sobre Jericó y cómo el Señor le da estrategia a Josué para tomar a Jericó. Escuche muy bien lo que vamos a leer de la Biblia para que usted vaya entendiendo lo que Dios le quiere hablar el día de hoy. Vamos a ver Josué 6. Para quien trae su Biblia, Josué 6 del 1 al 5 y el versículo 20. Josué 6 del 1 al 5 y el versículo 20. Y dice la palabra de Dios así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Fíjate la condición de Jericó. Jericó estaba ¿cómo? ¿Bien qué? O sea, no cerrada nada más, hermana. Dios está diciendo cerrada, muy cerrada. Hay veces que nosotros estamos en circunstancias cerradas, muy cerradas. ¿Quién se ha sentido en una situación donde esto está difícil? ¿Quién levante la mano? ¿Quién ha estado en una situación frente al Jericó? Esto está cerrado, muy cerrado. O sea, la situación legal se puso complicada. La situación de salud se puso complicada. La situación económica, esto está cerrado, cerrado. De esas veces que nosotros entendemos, no tengo cómo resolver esto,
Esto tiene que ser con armas espirituales. Esto tiene que ser con una estrategia divina. Tengo que ir a la presencia del Señor, encerrarme, ayunar, orar, porque esta situación requiere de una estrategia particular. Todos hemos vivido situaciones así, hermanos. La diferencia es que hay mujeres que se estancan, se retraen frente al problema y oran y oran y oran y derraman su corazón, pero nunca elevan su alma para emprender el vuelo. Yo les he comentado que es muy importante derramar el alma delante de Dios, humillarnos, pedir perdón, hablar de cómo nos sentimos, pero es muy importante cómo te levantas de la oración que hiciste. ¿Te levantas creyendo? ¿Elevas tu alma? ¿Cambió tu forma de pensar después de la oración? ¿Cambió nuestra forma de actuar después de la oración? Eso es elevar la alma, el alma. Entonces, a veces estamos en situaciones muy cerradas. Si tú vienes con una situación cerrada, muy cerrada, ese es el mensaje para ti. Continuamos, dice, mas Yahvé dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La palabra de Jehová es lo que nosotros necesitamos. Una vez que Dios dice, te lo he dado, lo he entregado, vas a vencer, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, serás victoriosa. Una vez que Él ha hablado, nosotros de ahí no nos movemos. Sabemos que se va a producir eso que Él nos dijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esa es la encomienda que le da Dios, la estrategia, el plan de acción, el plan que Josué tenía que seguir. Dios le dice, vas a rodear la ciudad durante 6 días. Dice el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. El Señor sigue dándole estrategia a Josué. El 7º día, Josué, vas a dar 7 vueltas y van a tocar las bocinas, las trompetas. Sigue dando estrategia. Versículo número 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Derrumbaron a Jericó, que estaba muy cerrado, muy cerrado, y lo tomaron. Eso es lo que el Señor quiere. A mí me maravilla ver cómo el Señor nos da un trato de grandes, de fuertes, de inteligentes, de poderosos. ¿Sí te fijas cómo Dios confía en nosotros? Sara, pero a pesar de la debilidad, sí, porque Él sabe la obra de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es que Él ve a Cristo en nosotros. Y Él está confiando y Él da instrucciones. ¿Tú crees que Dios no puede hacer esto mismo, que el resultado que estamos leyendo en el versículo 20, ¿tú crees que Dios no lo pudo haber logrado de inicio? ¿Y haberse evitado todo lo que hizo el pueblo? Claro que podía. Josué, está hecho en este momento. Está hecho.
Pero entonces, ¿por qué Dios da estrategias? Por lo que hablábamos ahorita. Dios da estrategias porque nosotros, hermana, porque nosotros tenemos que desarrollar carácter, tenemos que desarrollar fe. El Señor quiere que tú sepas quién eres en Él. El Señor quiere que desarrolles autoestima. El Señor quiere que sepas que sabes enfrentar dificultad. Y el Señor quiere que conozcas su nombre sobre todo nombre. ¿Cómo experimentaríamos la provisión de Dios si alguna vez no nos hemos sentido necesitadas? Conocemos el nombre de Dios porque hemos experimentado las cualidades de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Asimismo, nosotros nos conocemos a nosotras mismas. ¡Wow! Estoy desarrollando fe. Ya ese problema no me quita el sueño. Ya puedo sentir la paz de Dios en toda situación. Pude resolver. Pude traer a la memoria ese versículo. Pude desarrollar un carácter afable, paciente. Ya no grito, ya no me enojo. El Señor está trabajando en mí. Entonces me doy cuenta, conozco el nombre que es sobre todo nombre, cómo Él es glorioso en mi vida, cómo se manifiesta en mi vida, pero también cómo está actuando en mí, cómo yo estoy creciendo frente a esta situación. Por eso el Señor quiere que nosotras salgamos, hermana. Quiere el Señor que nosotras enfrentemos. ¿Qué hacemos? Quiero ser esa mujer que se pone al frente de la batalla de la fe. Quiero ser esa mujer que se pone delante de Dios en la brecha por la familia, por mis hijos, por las circunstancias. Quiero ser esa mujer que va por la vida provocando la manifestación de Dios. ¿Quién quiere eso? Yo lo quiero. Yo no solamente quiero recibir, hermana. Es que yo quiero provocar en el ambiente. Es que nuestra aspiración no debe ser solamente, ay Señor, resuélveme la necesidad y vamos a vivir aquí ligerito, a gusto, cómodamente. No, Señor. Es que me llamaste para algo eterno, para algo más grande. Sé que mis necesidades las cubre, Señor, pero yo debo de ser una antorcha encendida allá afuera. Yo tengo que provocar algo allá afuera. Es necesario que la iglesia de Dios nos levantemos, nos manifestemos para bendecir y para hacer luz allá afuera. Entonces tengo que convertirme en una mujer estratégica. Vamos a ver los puntos. ¿Qué hacer? Saca tu cuaderno, la libreta que traigas para que vayas anotando los puntos que vamos a seguir. Nos comprometemos a llevar a cabo estos puntos porque queremos producir algo distinto estos últimos meses del año. Punto número 1. La autoridad para vencer nos la da el nombre de Jesús. Punto número 1. Nosotras tenemos que entender, la autoridad para vencer me la ha dado Jesús. Me la dio Jesús. Dijimos ahorita, Yahvé dijo, Josué, te he entregado en tus manos. Escucha bien, dice Efesios 1, 21, 22. Dice, Cristo es sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, es Él. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Ese es un entendimiento que tú y yo tenemos que tener cuando tenemos que librar una batalla para vencer en una situación. Es que todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. La enfermedad fue sometida bajo sus pies. ¿Sí estamos de acuerdo? El conflicto, el divorcio, el suicidio, la depresión, la ansiedad, es que fue sometido bajo sus pies. Tú vas con esa confianza y esa seguridad a enfrentar el problema. No vas sola. Es que Jesucristo venció. Es que Jesucristo es cabeza de la iglesia, es autoridad de la iglesia y es autoridad de todo principado, potestad, lo que existe en el cielo, en la tierra, lo que hay debajo de la tierra.
Él señorea sobre todas las cosas. Hermana, tú y yo estamos del lado ganador. Estamos del lado vencedor, del que ha vencido todo, del victorioso. Es en el nombre de Jesús que yo voy a enfrentar. Cada vez que oro en el nombre de Jesús. Cada vez que yo voy a realizar un acto, ahorita que estamos hablando de acciones, yo voy en el nombre de Jesús. Por eso si vas a esa cita con el abogado, tú antes de entrar dices, yo entro en el nombre de Jesús. Es que todas las cosas que van a suceder aquí se someten al señorío de Cristo. Y es que dice la palabra que Él es cabeza de la iglesia. Y la palabra dice que yo soy el cuerpo. Por lo tanto, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Jesús se expresa y se manifiesta en la tierra por medio del cuerpo. Entonces, ¿también a ti te fue dada autoridad? ¿A quién le fue dada autoridad? A ti, a la iglesia. En donde quiera que tú estás, en donde quiera que tú te plantas, tú eres cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Él te gobierna, tú le buscas a Él, haces su voluntad, vives sometida a Él. Por lo tanto, tú tienes la autoridad, tú eres representante en donde quiera que tú estás. El nombre de Jesús. Que voy a que me entreguen resultados de un estudio médico, tú vas en el nombre de Jesús. Y tú declaras, Señor Jesús, toda acta de decretos contraria fue clavada en esa cruz. Tú exhibiste a principados, potestades, triunfando sobre ellos. Esa acta fue clavada en la cruz, no es real en mi vida, no es verdadera en mi vida. Ese diagnóstico no es mío, no pertenece a la vida que tú me quieres dar. No estoy hablando que no vayas al médico, no estoy hablando que no te sujetes a un tratamiento. Cuidado con lo que vas a pensar, porque nosotros nos sometemos en autoridad a la autoridad que Dios da a los médicos. Estoy hablando de una mentalidad de victoria. No vamos en temor, no salimos quebrantados. ¿Sí me explico? Entendemos, esto que estoy viviendo lo vivo para Cristo. Como dice la palabra, toda cosa que vivimos la vivimos para Cristo. Voy a darte mi mejor adoración en este momento, Señor, porque yo sé que tú eres autoridad de todas las cosas. Lo que me pasa porque tú lo estás permitiendo por un propósito. Pero, Señor, yo tengo el poder de generar cambios. Si yo me uno a ti y hago cambios, y tengo fe, y tengo gozo, y le hablo al problema, como dice la palabra, te hablo a ti, le hablo al problema, y en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera, pero mi actitud y mis acciones corresponden a eso que yo estoy haciendo, se producen milagros, hermano. Eso es vivir sabiendo que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Punto número 1. Punto número 2. Debo desarrollar entendimiento respecto a contra qué estoy peleando. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermana, nos es necesario presentarnos delante de Dios sinceras. Créame que yo veo mucho en la terapia cómo mujeres y hombres buscan la respuesta de parte de Dios, pero ni siquiera se atreven a nombrar la circunstancia real de lo que están viviendo. Ni siquiera se atreven a nombrar realmente qué es lo que les lleva a ese consultorio. Yo me pregunto, si ni siquiera tienes dominio acerca de lo que vas a hablar,
Ni siquiera tienes la fuerza para confrontarte a ti misma respecto a lo que está pasando en tu matrimonio, en tu casa, en tus bienes, en tu trabajo. Ni siquiera cómo vas a tener la fuerza para emprender las acciones. Dios nos quiere con ojos abiertos, hermana. Dios no nos quiere mujeres, no sé qué palabra utilizar, ilusas, adormecidas, veo pero no veo, pues ahí ando mencionando las cosas como que son, como que no son. Oye, una mujer estratégica tiene que aprender a ser fuerte. Hermana, no se trata de ir a la presencia de Dios a hablarle del gigante, porque ese es otro extremo que podemos cometer. Las personas que oran y hablan más del problema que de la gloria y el poder que tiene Jesucristo y de lo que ya nos fue entregado, porque cuando nosotros oramos vamos declarando la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, y yo te agradezco porque esa palabra es vida en mí, es real en mí. Vamos hablando de Él en la oración. Pero antes de eso, toda mujer estratégica sabe que tuvo que haber un momento de sinceridad, de humillarnos y de confesar. Escudriña mi corazón, Señor, qué es lo que yo tengo que cambiar, cómo contribuyo yo a esta situación. El Señor es tan gentil, tan tierno, tan amoroso. Nos cubre, nos abraza, nos trata como maestro, nos trata como padre, nos trata como amigo, como amante. Él es Él es todo. Pero requiere que la mujer abra sus ojos y que en la oración se vincule a Dios de una manera sincera y honesta, como respetando a Dios. Hermana, si usted se presenta en mentira, usted no está honrando la presencia de Dios. A usted le gusta que si su hijo, su esposo, va a tener una plática con usted sobre un tema serio, ¿le gusta que le mientan? De algo que es evidente y obvio. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien viene a exponernos algo y nos miente en algo obvio? ¿Sabe qué pensamos? Oye, o sea, ¿quién piensas que soy? ¿Cómo crees que te voy a creer eso? Si es obvio. Imagínese Dios. Llegan las hermanas, las pacientes. Sara, creo, pues parece ser que mi marido está siendo infiel. Parece ser. ¿Tienes alguna evidencia? Pues unos mensajitos ahí. ¿Qué dicen los mensajes? Hermana, es evidente. Tu marido es infiel. Es que se porta, él es muy bueno, Sara. ¿Cómo me choca esa frase? Que me digan, mi marido es muy bueno porque ya sé lo que viene. Es muy bueno, pero le descubrí viendo pornografía. Ay, es muy bueno, Sara, él es muy bueno, pero ay, es que parece que anda con alguien. Hermana, por favor, dejémonos de cosas, ojos abiertos. Tu marido no es bueno. Tu marido necesita arrepentirse y necesita a Cristo. Que tú y yo no lo vamos a juzgar, sí es cierto. Más nos vale no juzgarlo. Pero no llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque eso es presentarse delante de Dios con poca sinceridad y con poco respeto. La mujer estratégica tiene que tener entendimiento frente a qué se está enfrentando. Señor, la situación en mi casa es esta, papá. Tú sabes, tú la conoces, papá. Tú sabes que te estamos fallando en esto. Tú sabes, mi Dios, que peleamos. Tú sabes, mi Dios, que estoy incurriendo en algunas reacciones incorrectas. Tú conoces, Señor, tú conoces todo en mi corazón. Y estoy de acuerdo, no vamos a hacer la lista larga de los errores que hemos cometido, porque a Dios tampoco le gustan esas oraciones. Hermana, te estoy hablando de una actitud, de unos segundos, unos minutos sinceros. Señor, esta es la situación con mi hijo. Esto es lo que yo observo en mi hijo. A veces nos estamos justificando con Dios, hermana, por favor. ¿Sí me explico?
Y Él es bueno, Él es bondadoso, Él nos conoce, hermana, pero la mujer estratégica tiene que elevarse. O sea, la mujer, no estoy hablando a cualquier mujer, estoy hablando a mujeres que queremos el más de Dios, queremos ser estratégicas. Entonces vamos a la presencia, Señor, está pasando esta situación y yo entiendo que esto debo de cambiar. Esto está mal, Señor, no estamos honrándote en mi casa. Mi marido y yo somos cristianos, pero aquí hay una situación de conflicto, una situación grave, una situación de pecado, porque le tengo que llamar pecado a lo que es pecado. Señor, yo estoy accediendo a ver esas películas con él, pero tú sabes que él me obliga. No, señora, usted está accediendo. ¿Qué falta en mi carácter, Padre? Yo te pido perdón. Necesito desarrollar ese carácter, necesito poner límites, yo voy a ir al frente, yo voy a ponerme en la brecha, yo voy a empezar a cambiar las circunstancias. Viene algo difícil, sí, viene algo difícil, pero tú me darás la fuerza para enfrentar. Ojos abiertos, hermana, el Señor te trata con respeto. Josué sabía que Jericó estaba cerrado, muy cerrado. No llegó diciendo, ay, Señor, pues tú, o sea, no, Jericó estaba cerrado, muy cerrado. Esa era la condición. Ojos abiertos. Entendimiento, Señor, ¿qué está pasando aquí? A veces yo te entiendo que a veces podemos no comprender lo que está pasando. Algunas, hermana, yo he visto en terapia que generalmente entendemos muy bien lo que está pasando. Lo que pasa es que nos adornamos las cosas, disminuimos ciertas cosas, pero sí hay situaciones en las que, Señor, ¿qué pasó aquí? Y ahí preguntamos, Señor, dime. Pero no ande disfrazando las cosas delante de Dios. La mujer estratégica necesita ser fuerte. Señora, si no sabemos contra qué peleamos, ¿cómo peleamos? Usted no va a pelear la batalla cambiándole el nombre a lo que es. Es que está poquito mal. No, señora, está mal. Esto debe de cambiar. Esto lo debo corregir. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 3. Amada hermana, si queremos ser estratégicas, tenemos que perder el miedo a introducirnos en terreno enemigo. Tenemos que perder el miedo de introducirnos en terreno enemigo. ¿Quién alumbrará sino la iglesia? ¿Quién tiene el poder para introducirse en los terrenos difíciles? Sino la iglesia. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotras. Escuchaba recientemente a una persona que me decía, Sara, las cosas se están poniendo tan mal en el medio de la educación que yo ya me voy. Mire, hermana, hay momentos que uno como líder dice, ok, pues no es parte de mi equipo, es una persona que aconsejo. Uno dice, bueno, ya he platicado tanto contigo de esto que ya qué te digo. ¿Cómo puede ser posible, hermana, que la iglesia se retraiga? Cuando nosotras debemos de estar enlistadas en el ejército para decirle al Señor, es que si se pone difícil, yo soy la que puedo generar un cambio. Es que, Señor, si tú me asignaste 30 niños, ¿qué va a hacer de esos niños si yo me voy? Sara, ¿cómo voy a pensar? Eso es muy soberbio. No, sí, porque si yo me he entrenado, me he capacitado, oro por esos niños, si tengo esa conciencia, Señor, yo no puedo dejar, esos 30 niños me los asignaste, voy a bendecirlos porque la cosa está muy difícil. ¿Cómo va a ser la retirada a la iglesia, hermana? ¿Cómo va a ser la retirada? Es vergonzoso que nos retiremos en esa condición. No estoy hablando de no pensionarnos y esas cosas, pues claro que todos nos vamos a pensionar y jubilar en el tiempo y por las razones correctas. Es vergonzoso que huyamos de las circunstancias, es muy vergonzoso que estemos esperando que alguien más resuelva cuando el Señor nos ha dado la capacidad de resolver.
Recuerdo cuando estábamos en el COVID, me tocó pasar una situación también, ver personas que decían, oye Sara, es que mi familiar está en el hospital, pero no ha recibido a Cristo y nadie de la familia quiere ir. Ve tú. Estoy hablando cuando todavía nos permitían entrar a los hospitales. Tenía que levantarse alguien en esa familia. Hermanas, somos la luz. No la tenemos que creer. A veces tienes que ser tú la que acompaña a tu papá al médico, porque eres tú la que cargas una autoridad. ¿Sí sabías? Te introduces al hospital, te introduces al consultorio y llegó ahí una hija que porta la gloria de Dios. Tiene autoridad espiritual porque días antes estuvo orando, porque días antes estuvo ayunando, porque días antes estuvo profetizando sobre el cuerpo de su mamá, su papá, su esposo, su hijo, y entonces se introduce al consultorio. Ella sabe que porta. Hermana, la iglesia tiene que ser consciente, tenemos que empezar a ser conscientes que donde nosotros pasamos, caminamos, algo sucede. Hay una atmósfera espiritual que nos reconoce. Hay un lenguaje que Dios te ha dado a ti, que es necesario que se profetice en ese lugar de oscuridad, en ese consultorio, en ese lugar donde te citaron los abogados. Es que no, mira, yo dejo, en ese juicio te introduces tú. Porque hay momentos, hermana, en donde nosotros tenemos que entender que es necesario que yo pise el territorio. Eso hace la mujer estratégica, es que voy yo. Ay, no, mi amor, qué difícil enfrentar a la maestra, ve tú. Como tú eres hombre, a ti no te va a decir nada. No, señora, enfrente. Enfrente. ¿Por qué? Porque el Señor a usted le ha dado palabra. Usted se ha dado la tarea de orar, la que ha recibido la palabra, la instrucción. Hay cosas, hermana, que nosotros tenemos que hacer, no la tenemos que creer. Estoy portando una palabra, estoy portando una palabra. Déjame ir yo tengo algo que decir. Tengo que tan solo pisar ese lugar. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de mujeres que nos dicen, yo quería una casa y entonces fui y pisé? Y es cierto. Y es cierto, ella pisó, tuvo fe, fue más allá, realizó lo que nosotros llamamos los actos proféticos. Es que le creyó a Dios y no solamente se quedó, Señor, yo te creo y como te creo, yo voy al lugar, al territorio. La mujer estratégica se introduce sin temor al territorio enemigo. En la historia que estamos leyendo, Jehová le dice a Josué, Yahvé le dice a Josué, rodearéis pues la ciudad. Esto habla de que Dios nos asigna territorios y nosotros nos tenemos que introducir. ¿Cuál es ese lugar al que tú te tienes que introducir? ¿A qué le has estado temiendo? Hoy te quiero decir que estás capacitada de parte de Dios para introducirte a ese lugar. Estás capacitada. Estás capacitada para tener esa plática con tu jefe. Estás capacitada para ir a ese lugar. Ay, es que me da miedo porque siempre he estado enojada con mi mamá y hace mucho que no voy a la casa y ese tipo de cosas que nos retraen tanto. Sé luz, introdúcete. Sabes que tú eres la que está portando una palabra que va a producir una atmósfera y un cambio en tu vida. Llegó el tiempo, hermana. Señor, ¿cuándo el mover? ¿Cuándo, Señor, te vas a manifestar? Las cosas están tan difíciles. Y el Señor dice, pero si la manifestación debe ser de ustedes. O sea, yo ya hice. La manifestación es de ustedes. ¿Cuándo te vas a creer? ¿Cuándo te la vas a creer? Que te he dicho, te he dado autoridad para que liberes al cautivo, para que impongas manos y sanen los enfermos,
para que aconsejes, para que te introduzcas a ese lugar donde se ha hablado tanta maldición y tú empieces a dar buenas noticias, las noticias del Evangelio. Yo le digo a los equipos de guerra de la iglesia que he podido capacitar, es que la guerra espiritual tiene que ver con el Evangelio, es dar las buenas noticias, es como dice mi pastor, es decirle al que está cautivo que ya fue liberado. No va a ser, ya fuiste liberado, ya alguien pagó el precio. Te introduces a ese lugar y empiezas a hablar las buenas noticias de Jesucristo. Y las cosas empiezan a transformarse. Tú eres el secreto, tú eres el instrumento, tú eres esa persona que Dios va a usar. Sé que mi sobrino está en depresión, Sara, me cuentan que tiene tanto tiempo escondido en su cuarto. ¿Qué esperas para ir tú a hablar con tu sobrino? Tú a hablar con ese hijo de tu amiga que te comentó. No es casualidad que nos comenten, no es casualidad que nos digan, no es casualidad una llamada. Es que el Señor me eligió para que yo bendiga a esa persona que me está llamando. Y te va a elegir Dios si no tuvieras la capacidad de hacerlo. No, hermana, no es así. Punto número 4. Anota. Toma la saeta y envía la palabra, que es de lo que estoy hablando. Toma la saeta y envía la palabra. Una vez que estás introducida en ese lugar, tú tienes que hablar correctamente. El centurión le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, solamente envía la palabra y mi siervo va a sanar. Envía la palabra. Dice 1 Corintios 14, 8 y 9, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hermana, la mujer estratégica es inteligente para hablar. Sus palabras son saetas. Entendemos que Dios nos ha dado autoridad en lo que hablamos, por eso seleccionamos lo que hablamos. La mujer de alto impacto, la mujer que quiere ser grande, ya hemos hablado de esto, no me refiero a valor, todas valemos, pero la mujer que quiere posicionarse en una madurez espiritual, tenemos que aprender a cuidar lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen mucho peso sobre las personas y sobre nosotros mismos. Nuestras palabras son saetas. Envía la palabra. Por eso, una vez que nos introducimos al territorio, nosotros tenemos que estar sembrando las palabras correctas. Tenemos que estar lanzando las palabras correctas. A veces es todo lo que tenemos que hacer. A veces es todo. Nosotros confiamos en el Señor, doctor. Sabemos que el Señor ha puesto sabiduría en usted. Sabemos que sus manos han sido tocadas para producir esa cirugía. Confiamos en el poder de Dios actuando en usted. Estás enviando la saeta. Envías la saeta. Eso hace una mujer estratégica. Voy a platicar con mi hija, la voy a invitar primero al cine, voy a hacer que se relaje, voy a pasar un tiempo y luego le voy a preguntar sobre tal asunto y le voy a dar la palabra en ese momento. Porque tú sabes, hermana, sabes que la palabra es superior. La palabra es superior. Y cuando tú sueltas la palabra, estás haciendo mucho. No le damos peso a lo que hablamos, pero es sumamente importante lo que hablamos. Hace poco viví una situación en una consulta médica y yo le decía al Señor, bueno, pero ¿qué pasa
Fuimos a una consulta y con un familiar, no mío, no para mí, y me di cuenta que al salir de esa consulta, yo salí triste, salí como apagada, como cargada. Llego a mi casa y me confronto. Y yo digo, bueno, Sara, ¿qué te pasó? ¿Por qué te dormiste? ¿Por qué permitiste que te golpearan las palabras del médico? ¿Por qué permitiste? Si el Señor a ti te ha dado autoridad. Y me levanto, hermana. Ese mismo día lo entendí. Por eso tenemos que estar muy agudas, recibiendo la instrucción de Dios en oración todos los días, en la palabra todos los días, porque el Espíritu Santo nos habla. Entonces dije yo, a ver, Sara, ¿qué está pasando? Pues si tú eres la que afectas, tú eres la que debes influenciar. Me hinco, oro y empiezo a proclamar la palabra de Dios. Y empiezo a declarar. Y yo dije, y la próxima vez que vaya con ese médico. Y empecé a enviar la palabra, porque a veces envías la palabra desde tu casa. Estás enviando la palabra y ya te introduces al territorio y la sueltas, pero desde tu casa estás enviando la palabra. Y yo dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la próxima vez que vaya con ese médico, yo declaro que el Espíritu Santo viene sobre él, te conozca o no te conozca, así como la Biblia hay casos donde vino el Espíritu Santo sobre personas y van a profetizar. Ese médico va a profetizar que hay vida. Ese médico va a profetizar sobre mí y mi familia. Llegamos a la consulta, hermana. Todo esto en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes, tú dices la palabra, toda acta contraria ha sido clavada en la cruz, tú venciste toda enfermedad. Llegamos al consultorio y adivine qué. El doctor es otro. Y empieza a ver estudios, y empieza a declarar esperanza, y empieza a declarar bendición, Hermana, así tenemos que vivir. No le estoy hablando de una vida en Disneylandia, porque hay cosas que se tienen que confrontar, hay tratamientos que se tienen que seguir, hay acciones que tenemos que modificar para nuestra salud, para nuestra vida profesional, para nuestra vida íntima con el esposo, para la vida con los hijos. No vivimos en Disneylandia, entendemos que va a haber situaciones, procesos, cosas, pero nunca las enfrentamos como si no tuviéramos a Cristo. No agachamos la cabeza, no nos sentimos debilitadas, no dejamos que las cosas nos golpeen. Tenemos la fuerza interior, el espíritu interior, hermana. Y dice, Señor, yo voy a creer lo que tú dices. Tú eres suficiente, tú eres poderoso para producir un milagro. Tú eres poderoso para cambiar las circunstancias. Y mientras veo eso con mis ojos, te alabaré, te glorificaré, te serviré de la misma manera, estaré contenta, estaré gozosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Enviamos la palabra, envía la palabra desde tu hogar. Antes de ir, antes de introducirte, antes de hablar con esa persona, desde tu casa, empieza a enviar la palabra y declara, en mi boca hay saeta, envío saeta de bendición, envío saeta de sanidad, envío saeta de provisión, envío saeta de protección a esa persona, di el nombre de esa persona, di ese lugar, di estratégicas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al punto número 5. Y dice el punto número 5, sube a las brechas y edifica un muro. Ya estamos en el último punto. Déjenme tomar mi celular que lo necesito. Sube a las brechas y edifica un muro. ¿Qué significa esto? Ya estuviste en la presencia del Señor, estás todos los días buscando su dirección, eres una mujer sincera, humilde, sabes que le reconoces que
que lo necesitas, que le pides que escudriñe tu corazón, que te enseñe, que guíe tus pasos. Estás confiada en su nombre, que es sobre todo nombre. Estás con ojos abiertos. No te da miedo introducirte al terreno enemigo. Eres luz, te sabes portadora de su gracia, de su gloria. Ahora, ¿qué hacemos, Sara? Dice la palabra que nosotros tenemos que hacer brecha. ¿Quién sabe qué es una brecha? Les leo. Una brecha, dice, es una rotura o abertura de una muralla. Es decir, un lugar que se queda expuesto o accesible para el acecho o peligro. Es una abertura en una muralla. Por lo tanto, ese acceso produce riesgos, hermana, produce riesgos. Podemos estar al acecho de cosas si esas brechas se dejan sin resguardo, si esas brechas no se reparan. Ezequiel 22:30 dice, por mucha atención, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios nos dice, estoy buscando hombres que se pongan en el vallado y que hagan brecha delante de mí a favor de la tierra. Que le digan al Señor, yo me pongo, yo reparo este acceso, yo reparo esa fisura. Señor, esto no va a seguir pasando en mi casa. Yo me pongo delante de ti en oración. Pero hermana, no solamente es ponernos en la brecha a orar, que esto es lo que nos han enseñado. Fíjese lo que dice Ezequiel 13:5. Pongan mucha atención. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. No han hecho nada para reparar las grietas, las ruinas. Oramos, estamos en la brecha orando, pero hay que pararnos de la oración, levantarnos para reparar. Es aquí donde muchas personas nos frenamos. Creo en el nombre de Jesús, declaro la palabra de Dios, envío la saeta, envío la palabra a esa persona, a esa situación, a ese lugar, pero lo reparo. Y esa abertura va a representar un conflicto en la vida futura. Porque declaré, oré, pero no reparé. Estoy orando por mi mamá y mi papá, pero has restaurado la relación. Porque la oración estás enviando la palabra y la palabra no vuelve vacía. Sabemos que está produciendo algo en tu corazón primero y en el corazón de tu papá, tu mamá, la persona con la que tengas el conflicto. Estás orando por la persona y en tu corazón se está produciendo el perdón y descanso y paz. Y estás enviando la palabra y hemos aprendido aquí que también esa palabra es lanzada con autoridad y sucede algo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿te levantaste a reparar? ¿Has pensado cómo vas a restaurar la relación? Porque si no, te la puedes vivir orando. Pero tiene que haber un plan de acción. Voy a empezar por llamarle, Sara. Tengo años que no la visito, pero voy a empezar por un mensajito. Perfecto, estás reparando. No, Sara, yo sí voy directamente a pedir perdón. Mira, tuve un conflicto con mi jefa, tuve conflicto con una compañera. Hermana, la falta de perdón, usted no se imagina la grietota y la brecha tan grande que produce en la vida de las personas. La falta de perdón, el rencor, la ira. Entonces nos levantamos a reparar. Sara, ya sé que mi hijo tiene depresión
y ya fui delante del Señor. Mira, Señor, te pido por mi hijo, lo bendigo, estoy declarándole palabra todos los días, declaro bendición, declaro que su alma tiene paz, declaro que viene gozo sobre él. Perfecto, estás enviando la palabra de bendición. ¿Cómo estás reparando el corazón de tu hijo? ¿Por qué está depresivo tu hijo? Pues es que él dice que casi no le presto atención. Repara la brecha, préstale atención, deja el celular, velo a los ojos, escúchalo, repara. Sí, hermana, repara las brechas, haz algo. Reparar quiere decir que voy a hacer algo, voy a orar, voy a enviar la palabra, pero dijimos al principio de esta reunión que ser estratégica tiene que ver con llevar a cabo un plan de acción y ir a la delantera yo, no esperar a que pase. Decíamos ayer en un programa de radio que hablábamos de depresión. De verdad, este es un tema muy importante. Muchos jóvenes están deprimidos. Y tal vez reparar la brecha tiene que ver, hermana, reparar la grieta tiene que ver con que tú misma seas una mujer alegre. ¿Cómo le vas a transferir a tu hijo? ¿Cómo le vas a hablar con autoridad si tú misma no eres una mujer en gozo? Abre las cortinas, que entre la luz a tu casa, pon alabanzas, hazte una comida rica, vístete lindo, platica con tu hijo, crea una atmósfera diferente, irrumpe en esa situación negativa que está sucediendo en tu casa. Irrumpe, repara la brecha, repara la grieta. ¿Qué voy a hacer? Tengo un conflicto con mi jefe. Ok, obsérvate y ve qué puedes modificar en tu trabajo, qué más puedes hacer. Repara la grieta. Sara, con ojos abiertos, yo sé que en mi matrimonio hay pecado, ha habido infidelidad, ha habido malas prácticas. Repara la grieta. Ten el valor, la determinación. Ora antes, pero ten la determinación de decirle a tu marido, o hacemos algo o hacemos algo. Vamos a consulta, vamos a una terapia, no vamos a faltar a la iglesia, vamos a sacar esto de la casa, vamos a empezar a comunicarnos, vamos a irnos a caminar, vamos a platicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reparar lo que está pasando aquí? Hay pecado en medio de nosotros. Nuestro matrimonio no está sano, hay pecado en medio de nosotros. Yo no voy a vivir así. Es que mi marido no quiere ir. Ve tú. Empieza tú. Eso es reparar una grieta. Empieza tú. Estás orando, estás lanzando la palabra, crees en el nombre de Jesús y haces tu parte. Empiezo yo. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Hermanas, nos ha sido entregado tanto. Y el anhelo de Dios es nuestra plenitud en todo, porque Él lo llena todo. Él es la plenitud. No nos conformemos a vivir vidas tristes, no nos conformemos a vivir vidas angustiadas. No es la posición que debemos de ocupar como iglesia. Levantemos nuestra cabeza, seamos vencedoras, victoriosas. Yo les estoy diciendo, no es la vida en Disneylandia. Es la cruz, es Jesucristo que ya lo dijo. Y si enfrentamos una situación complicada, lo hacemos de manera diferente, confiados, seguros, valientes, en gozo, aún en gozo. ¿Estamos de acuerdo? Ponte de pie.